bendiga. Continuando con el estudio del libro de los Hechos, vamos a leer Hechos 18 desde el 24 al 28 y dice así la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí hay algunas cosas tan importantes que debemos aclarar. ¿De dónde nació? ¿De dónde apareció Apolos? ¿Quién era? Era un discípulo del Señor. ¿De dónde salió? Vemos aquí claramente que Apolos es el fruto de la predicación de Juan el Bautista. Vemos que el ministerio de Juan el Bautista ¿cuál era? Era uno de los ministerios más hermosos que nosotros debemos aprender. Era preparar el camino del Señor. Dejar que la presencia misma de Dios entre en el corazón de las personas para preparar su camino, para preparar el corazón de cada uno de ellos para recibir luego al Señor Jesucristo. Esta era la persona de Juan el Bautista. Esta persona que decía: yo tengo que esperar a aquel que no soy digno de desatar las sandalias de los cordones de sus pies. Atrás de mí viene aquel que no os bautizará como yo os bautizo, porque él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo os bautizo en un bautismo de arrepentimiento, de preparar su corazón, mas atrás de mí está aquel que es digno de recibir toda la adoración. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, y fruto de este ministerio miles de personas, de judíos, pasaron por las aguas bautizándose en el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, y fueron hinchados y llenados sus corazones ¿con qué? Con la idea de que debían esperar a aquel que venía tras de él. Muchos de ellos se fueron a Alejandría, y aquí en Alejandría fue instruido Apolos, y él no sabía que el Señor Jesucristo ya vino, pero el legado de Juan el Bautista, la llenura del corazón de la espera de aquel que tenía que liberar a las personas del pecado, ya estaba en él. Y él iba por todos lados como un llanero solitario, exponiendo la palabra de Dios, aunque no conocía totalmente todo. Él estaba lleno de deseos, de poder. Aquí en las Escrituras, a ninguna persona se le dice que es un poderoso. A él se le dice que es un poderoso en las Escrituras. Y él andaba por todos, aquí en Éfeso. Entró con una forma más valiente, entró a la sinagoga y él no sabía que la iglesia ya estaba formándose, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, pero él aún así con su valentía y con su sencillez entró a hablar con de nuevo la palabra de Dios, porque él decía: tiene que venir el Señor y él va a solucionar los problemas del corazón de todas las personas, va a borrar el pecado. Y estaban escuchando aquí a Priscila, que estaban ahí. Entonces cuando él acabó, le tomaron aparte y dijeron: Apolos, qué bien que tú estás hablando así, pero te falta comprender que ya vino el Señor Jesucristo, que ya está en nuestros corazones, que él ya vivió aquí, dejó los discípulos y ellos están predicando también. El Señor Jesucristo padeció en este mundo y también resucitó. Y esa es la esperanza que ahora nosotros tenemos y andamos en los caminos del Señor, porque él ya resucitó y está viviendo en nuestros corazones. Entonces él se alegró tanto. Y vieron ellos que él debía ser y es de gran provecho. Y escribieron ellos a la iglesia en Corinto, porque él debía ir a Corinto para pasar a Acaya, que era el lugar donde que iba a predicar. Entonces cuando pasó por Corinto, los corintios le recibieron y vieron que era un hombre poderoso en la palabra de Dios. Mucha gente estaba confundido, decía: este es un mejor predicador que cualquiera. Esto fue de gran provecho. Y la iglesia de Corinto se extendió muchísimo. ¿Por qué? Por la unción, por el amor, por la llenura del Espíritu Santo con la cual fue él a Corinto.
Y los hermanos ahí en Corinto estaban tan entusiasmados que pasó un poquito de tiempo y vieron que esta iglesia se dividió un poco por muchas razones. ¿Por qué? Porque muchos decían, bueno, yo veo que Apolos predica mucho mejor que Juan, o predica mucho mejor que Pedro. Y la iglesia se dividió. En el libro de los Corintios, voy a leer Corintios 1, el 11, que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o de Pedro, y yo de Cristo. Estaba dividida la iglesia, y es por eso que Pedro va y escribe esta carta a los Corintios diciendo que ¿quién murió por nosotros? ¿Acaso murió Apolos? ¿Acaso murió yo? ¿Acaso murió Pedro? No, el que murió es Jesucristo, y en Cristo nosotros somos uno solo. La iglesia no debe estar dividida, pero era como consecuencia del poder, del amor, de la vehemencia, de la sabiduría de Apolos. Y Apolos también se dio cuenta de esto y le dijeron que tenía que regresar cuando pasó el tiempo, a regresar a Corinto. Y él dijo, no, ya no, porque yo no quiero ser más división. Y eso lo encontramos, y quiero leer una parte en Corintios mismo 16, 12, dice, acerca del hermano Apolos, está hablando Juan, dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogó que fuese a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Él sabía que él no debía interferir en el amor y en el conocimiento, no debía ser de más división de la iglesia, por eso no pudo ir para ahí, un corazón lleno de amor. Ciertamente, yo quiero explicarles acerca del bautismo. Juan bautizó en un espíritu de arrepentimiento, pero el Señor Jesucristo les dijo, yo envío a bautizarles en el Espíritu Santo y fuego. Cuando las personas somos bautizados en el Señor, es una forma diferente porque el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y voy a leer una parte de la palabra de Dios aquí en Romanos 6, y dice, desde el número 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo no es otra cosa que la representación, que la figura de nosotros al entregarnos al Señor. Al entregarnos al Señor, nos hundimos en las aguas, dejamos nuestra vieja naturaleza ahí y resucitamos a una nueva vida. Esa es la representación del bautismo. Ahora, el bautismo no salva a nadie. El bautismo solamente es un acto de representación de cómo yo puedo matar mi vida vieja, mi antiguo hombre, mi carnalidad, destruirla en el fondo del agua o de la tierra, y resucitar yo a una nueva vida, igual que lo que hizo Cristo Jesús. Dios murió, llevó sus pecados en su cuerpo. Lo que yo debía morir por mis propios pecados, Él murió y llevó en Él mis pecados y murió. Y cuando Él resucitó, los pecados de la humanidad no lo hicieron. Los pecados que quedaron destruidos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Él murió, pero resucitó. Él resucitó sin los pecados. Él resucitó pagando el pecado del mundo entero, porque eso está escrito, esa es la ley. Porque la paga del pecado es la muerte, y Él murió, y murió el pecado mío. Pero Él resucitó. Yo también resucito junto con Él, con Cristo, y soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en esta carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, por el bautismo, nosotros somos cada día con más experiencia en saber que el Señor Jesucristo es la persona por medio de la cual yo soy salvo. El acto del bautismo es únicamente una representación de la muerte y la resurrección. Apolos es aquella persona que trajo la sabiduría a nuestras vidas por medio del conocimiento de la palabra de Dios, y los apóstoles y la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Eres tú mi escudo.